Y hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta nueva serie que acabamos de iniciar, que hemos llamado Las Parábolas, donde vamos a estar viendo, como su nombre lo indica, cada una de las parábolas que están siendo mencionadas en la Biblia, y con la ayuda de Dios vamos a tratar de darles una interpretación, utilizando los principios y reglas de interpretación de Guillermo Miller, tal y como lo dice el espíritu de profecía. En esta ocasión vamos a comenzar con una parábola que muchos realmente conocemos. Es una parábola que mencionó nuestro Señor Jesucristo, que es la parábola de la higuera estéril. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, Padre, que por favor nos puedas dirigir en nuestro estudio. Queremos aprender una lección importante acerca de la parábola de la higuera estéril. Te suplicamos que nos acompañes y nos guíes en todo momento para que podamos entender esta parábola. Te agradecemos mucho, Señor, por estas enseñanzas que nos dejas, esta doctrina, Padre, en tu palabra, y te suplicamos que a través de este estudio podamos santificarnos y conectarnos más contigo. Te damos las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto que vamos a estudiar es el siguiente. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, versos del 6 al 9. Para este estudio vamos a utilizar la versión Reina Valera 60 en todos los versículos. Y el verso 6 dice lo siguiente: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Esto es lo que encontramos respecto a la parábola de la higuera. Y si ustedes notan, realmente esta no es una parábola quizás algo difícil de comprender, porque realmente al momento de estar investigando a lo largo de la escritura, vamos a ver que muchos de los símbolos que Cristo está utilizando aquí son fácilmente encontrados en su palabra. Pero antes de comenzar con la interpretación de esta parábola, primeramente necesitamos entender qué es una parábola y cuál es su propósito. Esto es importante porque la parábola tiene propósitos bastante importantes en nuestra vida. Así que primeramente, ¿qué es una parábola? Si nosotros buscamos quizás algún diccionario, vamos a encontrar que la parábola o una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Si notamos en las parábolas de Cristo, realmente en su mayoría todas son cortas, son breves y son simbólicas, están representándonos algo. Otra definición que encontramos es que una parábola es una narración literaria, oral o escrita, de carácter pedagógico y moral, mediante la cual se reviste la idea o el pensamiento que se quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable por todo el mundo. Así que cuando nosotros estamos leyendo las parábolas en la Biblia, realmente estas parábolas tratan de explicarnos o enseñarnos algo, pero no lo hacen de una forma directa, es decir, no se están utilizando nombres o lugares tal vez directos, sino que han sido cubiertos o revestidos, como dice aquí, con un símbolo. Incluso si nosotros vamos a la escritura, nos dice realmente qué es una parábola. En Mateo capítulo 13, verso 31, por ejemplo, cuando habla acerca de parábolas, él dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Si notan, aquí ya Cristo nos está diciendo, de cierta manera, lo que es una parábola, y al mismo tiempo también nos está diciendo cuál es el propósito. Si ustedes notan, nos dice que las parábolas son para mostrarnos el reino de los cielos, es para decirnos cómo es allá. ¿Pero cómo? Mediante símbolos terrenales, cosas que nosotros observamos alrededor. Porque es más fácil para Dios hablarnos cosas del cielo o darnos lecciones morales con las situaciones a las que estamos siempre familiarizados. Ahora, si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 13, versos del 10 al 12, y vamos a buscar también sus otras partes en los otros evangelios, vamos a notar también el propósito que tienen las parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
Esa era una pregunta importante para los apóstoles. ¿Por qué razón Cristo no les decía las cosas directamente y ya? ¿Por qué razón estaba revistiendo toda la enseñanza a través de parábolas? Entonces Cristo les dice lo siguiente: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Noten que aquí Cristo está diciendo que a los apóstoles les es dado conocer esos misterios, pero a las personas que escuchaban a Cristo no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, si vamos al libro de Marcos, el capítulo 4, versos del 10 al 12 también, aquí se está viendo desde otro punto de vista. Recuerden que los evangelios a veces repiten las historias, pero no con las mismas palabras, o viéndolo desde el mismo ángulo, sino que lo dicen con otras palabras, añaden más información, y pues esto enriquece un poco más la escena. Así que el verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Noten que aquí es un poco más directo de lo que se trata la parábola, y por qué razón le está diciendo al pueblo que a ellos se les está dando en parábolas, pero a los apóstoles les es dado a conocer estos misterios. Es decir, el propósito que tenía Dios de dar las cosas por parábolas es para que el pueblo que realmente tuviera sed y hambre de ese conocimiento pudiese preguntar, pudiese indagar, y de esta manera Dios dar conocimiento, dar luz para poder entender la parábola, la enseñanza que Dios quería darles. Ese era el propósito real. No es que Cristo no quisiera salvar a esas personas, porque realmente en las Escrituras siempre se muestra cómo Dios tiene un interés especial por el ser humano y quiere salvarlo a toda costa, pero el hombre es duro de corazón y no quiere ser salvado. Entonces aquí no es que Cristo no quiera realmente que ellos se conviertan y les sean perdonados sus pecados, sino que Él realmente lo que quiere es que las personas abran sus corazones a la enseñanza y pregunten sobre esto. Y finalmente el libro de Lucas capítulo 8, verso 9 y 10 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que, en conclusión, lo que podemos ver de la parábola es que esta representa una enseñanza a través de símbolos, y su propósito es ilustrarnos el reino de los cielos, mostrarnos esas lecciones morales y sobre todo hacer que las personas que tengan deseos de conocer la verdad, a ellos Dios les va a dar sabiduría para que entiendan estas parábolas. Realmente ese es el propósito. Ahora bien, ¿qué es una higuera? Si consultamos cualquier página de internet, tal vez vamos a encontrar que una higuera como tal es un árbol o arbusto de porte bajo. Su altura máxima es de 7 a 8 metros, de copa muy abierta debido a su profusa ramificación que a menudo surge casi a ras del suelo. Y aquí tenemos una pequeña imagen de cómo se mira el fruto de una higuera, así que con estos detalles nosotros ya podemos ver el significado. Lo primero que debemos de notar aquí es que al comienzo de la parábola, Cristo dice que tenía un nombre, una higuera plantada en su viña. Sabemos que una viña como tal está relacionada a las uvas, pero aquí esta higuera estaba dentro de esa viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, a la persona que cuida el viñedo: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Así que lo que nosotros debemos de ver, primeramente, es que este hombre es el dueño de esa viña, porque al tener esa higuera plantada allí, quiere decir que él es el dueño de la viña. Y el viñador aquí, pues evidentemente es su trabajador. Y el verso 8 con esto nos deja más en claro que realmente este hombre es el dueño de la viña. Dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Y noten que aquí la palabra Señor está utilizándose una letra en mayúscula al inicio, dando a entender que se refiere a Dios. Así que realmente este hombre representa a Dios. Pero ¿cómo podemos corroborarlo con la Escritura? Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 5, verso 7, se nos dice claramente que Dios tiene una viña.
Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Lo que notamos es que esa viña que está apareciendo en esta parábola realmente es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está siendo comparado con una viña, con una planta. Así que esta higuera también debe de representar eso, porque esta higuera está dentro de esa viña. Así que nosotros ya entendemos que el hombre evidentemente es Dios y la viña, junto con la higuera, representa a su pueblo. Ahora el libro de Oseas capítulo 9 verso 10 nos da esta confirmación. Como uvas en el desierto hallé a Israel. ¿Qué están representando las uvas? Al pueblo de Dios. ¿Y las uvas de dónde salen? De una viña, de un viñedo. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Y noten que aquí también lo está comparando con la higuera, que es una higuera plantada en su viña. Así que esto queda más que claro que la higuera y la viña le pertenecen a Dios y representan al pueblo de Dios. Ahora Marcos capítulo 8 verso 24 nos dice también que el hombre también puede ser comparado con un árbol, y ya vimos que la higuera es un árbol. Dice el pasaje, y él mirando dijo, veo los hombres como árboles que caminan. Y también el libro de los Salmos capítulo 1 verso 3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si ustedes leen el contexto de este capítulo 1, van a ver que se está refiriendo a un varón. Dice que un varón que se deleita en Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así que nosotros encontramos evidencia suficiente para entender que el hombre es Dios, la higuera y la viña representan a su pueblo. Y noten que Dios vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿A qué fruto se refiere? Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23, aquí encontramos esa respuesta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que cuando Dios vino a su pueblo, Él esperaba buscar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Los frutos del Espíritu Santo. Pero en lugar de encontrar esto, ¿qué dice? Y no lo halló. ¿A qué hace referencia eso? A lo que menciona Isaías 5:7. Esperaba juicio, y aquí encontró vileza, justicia, y aquí clamor. Y si volvemos a consultar Gálatas, vamos a encontrar que también existen los frutos de la carne, que esos también están siendo representados aquí como la vileza. Así que, a grandes rasgos, nosotros podemos ver que cuando esta parábola está siendo dada, está diciendo que Dios vino a su pueblo a buscar los frutos de su espíritu, pero no los encontró. Lo que encontró fue vileza. Por eso es que Dios le dice al viñador, todavía no sabemos la identidad de este viñador. Dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, Dios, cuando realmente ya no encuentra estos frutos, y noten que aquí han pasado 3 años, y él no encuentra fruto en ninguno de estos años, entonces le dice ya, córtalo. No tiene caso que esté utilizando la tierra. Mejor es plantar otro árbol. Y esto mismo es lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 3 verso 10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es lo mismo que nosotros encontramos aquí. Como el árbol no está dando fruto, el fruto del Espíritu, Dios, ¿qué es lo que dice? Corta el árbol, échalo al fuego, no sirve. Están utilizando la tierra. Y esa misma expresión cortado también la podemos encontrar en Éxodo capítulo 12 verso 19. Dice, por 7 días no se hallará la levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Es decir, cuando una persona ha recibido la luz del Evangelio y esta persona no hace lo posible o no trabaja junto con Dios para poder hacer ese cambio, llega un momento en que Dios dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿A qué hace referencia ese corte? Hace referencia a un cierre de gracia individual. Y ese tipo de cierres de gracia los encontramos a lo largo de la Escritura. Cuando vemos que un hombre malo en la Escritura ha llegado su maldad hasta cierto punto, Dios aparta de él
su cuidado y queda en manos del adversario, y esa persona en ocasiones muere al instante, o es asesinado, o de alguna forma pierde la vida. Así que es evidente que cuando aquí dice córtalo, hace referencia a un cierre de gracia, es decir, que Dios ya no le hablará a esta persona para que se arrepienta. El Espíritu Santo ya no va a trabajar en él. Su corazón se ha endurecido y ya no puede escuchar. Ahora, ¿quién es este viñador? ¿A quién representa? Noten que el verso 8 dice, él entonces respondiendo, el viñador, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Quiero que noten que este viñador de alguna o de otra forma está intercediendo por esa higuera. Le está pidiendo al hombre que le dé oportunidad otro año más para poder trabajar esa higuera para que pueda dar fruto. Así que esto queda como que más que claro a quién representa, ¿cierto? Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Porque en Hebreos 7, 22 y 25 vemos cómo Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Siempre intercede por nosotros, siempre procura salvarnos. Y tal vez cuando los juicios de Dios ya vayan a caer sobre nosotros, porque a veces somos desobedientes, Cristo intercede y le dice al Padre, déjalo todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de él o de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Otro pasaje donde vemos esto es Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que hace un abogado en un juzgado o cuando se está llevando a cabo un juicio? Él está tratando de defendernos, tratando de mostrar pruebas de nuestra inocencia. Asimismo, Cristo hace esta obra. Romanos capítulo 8, verso 34 también nos muestra algo similar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que con estos versículos queda más que claro que este viñador realmente es Cristo, que está intercediendo por nosotros, procurando que el Padre nos dé todavía este año, nos dé todavía una oportunidad más. ¿Para qué? Para que Cristo pueda acabar alrededor de ella y la abone. De hecho, nosotros ya conocemos un poco acerca de la parábola del sembrador, y la tierra, recuerden, está representándonos a nosotros, donde es plantada la semilla. Así que Cristo lo que está diciendo aquí es que Él va a trabajar en nosotros una vez más. Va a tratar de ayudarnos a que podamos dar, como dice aquí, fruto, para que cuando Dios vuelva a vernos y quiera buscar fruto en nosotros, pueda encontrarlo. Esa es la labor que está realizando Cristo en esta historia. Ahora bien, aquí hay algo importante que nosotros debemos de ver, y es que no por nada el pasaje habla de 3 años y no por nada habla de un cuarto año. Es decir, el hecho de que haya símbolos aquí no quiere decir que nada más represente 3 años y ya, sino que Dios por alguna razón nos está dando aquí un símbolo de 3 años. ¿Y qué representa eso? Si nosotros vemos el Evangelio eterno, vamos a ver que son 3 ángeles. Apocalipsis 14, versos 6 al 10 nos muestra esto. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel, allí tenemos. ¿Qué podría representar el primer año? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Eso podemos verlo como el segundo año, o el segundo ángel. Y finalmente llega el tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Eso lo podemos ver nosotros como el tercer año. ¿Y por qué lo vemos de esta manera? No sé si ustedes recuerden, pero dentro de este ministerio tenemos una serie que se llama Líneas de Reforma, y en el primer estudio, los primeros tres, porque realmente fue dividido un estudio en tres partes, vamos a encontrar que Dios trabaja con su pueblo en tres pasos y después añade un cuarto paso. Y el cuarto paso es lo que se está mencionando en esta parábola, cuando dice Cristo, déjala todavía este año. Ese cuarto paso es lo que conocemos nosotros como el cuarto ángel de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Recuerden, esto es la lluvia temprana y lluvia tardía al mismo tiempo. Y clamó, recuerden que esto tiene relación con la lluvia temprana, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Es decir, nosotros realmente podemos ver cómo están estos tres pasos más uno, y en las líneas de reforma, en ese tema que les comento, que lo voy a colocar aquí, ustedes van a poder observar cómo Dios siempre trabaja en tres pasos: primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, justicia y juicio. El santuario, por ejemplo, está dividido en tres partes realmente, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si vamos, por ejemplo, también a la historia de la Odisea, ¿qué es lo que Dios quiere que obtengamos de él? Quiere que compremos oro, vestiduras blancas y ungir nuestros ojos con colirio. Tres pasos. Siempre encontramos tres pasos para una renovación del carácter del ser humano. Y esto es lo que nos está ilustrando aquí. Cuando dice Dios, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera, es porque esos 3 años representan esos 3 pasos que Dios hace en el hombre para restaurarlo. Y una vez estos 3 pasos han hecho su efecto en el hombre, o han pasado, entonces Dios va a buscar fruto en nosotros, así como lo hizo con la higuera. Va a buscar esos frutos del Espíritu Santo. Y si no las encuentra, ¿qué es lo que hace? Córtalo. ¿Para quién utiliza también la tierra? Y es aquí donde Cristo intercede. Señor, déjala todavía este año. Y es ahí donde viene el cuarto paso, a darle poder al hombre para que pueda ser restaurado. Recuerden que esta labor de restauración del ser humano no es una labor completamente de Dios. Recuerden lo que dice el espíritu de profecía, es el esfuerzo humano más el poder divino. Realmente Dios pudiera transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, pero Él quiere que nosotros tengamos ese deseo y que trabajemos por ello. Recuerden también cuando leímos aquella cita del espíritu de profecía que tiene relación, o más que nada dice de la siguiente manera, lo voy a parafrasear el pasaje. Dice que el mundo necesita de hombres que no se vendan ni se compren, que sean tan leales al deber como la brújula al polo. Y más abajito de eso, dice que este tipo de carácter no se debe a favores o dones especiales de parte del cielo. Es el trabajo y el esfuerzo que ha realizado el hombre por obtener ese carácter. Es decir, Dios trabaja en conjunto con el hombre para poder transformarlo. No es nada más una obra de Dios. También el hombre tiene que poner de su parte. Así que esto es lo que nos enseña esta parábola. Incluso cuando pasa esto, en el verso 8, cuando dice, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Saben por qué está ese cuarto año también? Porque siempre a la cuarta generación, Dios hace una visitación a su pueblo. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 15, verso 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Si ustedes ven la historia de Israel, cuando llegó a Egipto, de hecho ya hay un tema de eso en este ministerio, y también lo voy a dejar en la parte de arriba para que puedan ver el video si no lo han visto. Vamos a ver cómo pasaron 4 generaciones desde José hasta Moisés, y Dios visitó a su pueblo. Es decir, siempre en la cuarta generación hace visitación Dios. Es decir, trae juicios, viene a buscar fruto. Así que esta parábola habla
tanto en un sentido general de su iglesia, como también a un nivel individual. Recuerden, el hombre representa a Dios, la higuera y la viña representan a su pueblo. El fruto son los dones del Espíritu Santo, y al no encontrarlos es lo que dice Isaías, lo que encuentra es vileza. El viñador es Cristo, y esos 3 años en los que viene a buscar fruto son los 3 pasos para restaurar al hombre. Y cuando no lo encuentra, Dios dice, córtalo, ya hay que cerrarle la gracia, retira el Espíritu Santo de él. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hay que trabajar en otras personas que sí quieren cambiar, que sí quieren ser transformadas. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Él intercede por nosotros. Señor, déjala todavía este año. Hay que trabajar, hay que dar el 4.º paso, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es la labor de Cristo, la labor del Espíritu Santo trabajando en el hombre. Y si diere fruto, bien, qué bueno. Y si no, lo cortarás después. Así que mis hermanos, aprovechemos la gracia que el Señor nos ha dado durante todo este tiempo. Realmente si nos pusiéramos a pensar la cantidad de tiempo de gracia que nos ha dado, pues prácticamente son los años que tenemos. Todo ese tiempo el Señor ha tenido gracia y misericordia y paciencia para que nosotros seamos transformados. Así que no desaprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da. Que esperamos que este tema haya sido de bendición, mis hermanos, y que si ustedes tienen algún aporte o tienen alguna pregunta, ya saben que pueden dejarla en la parte de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.